legalización de la marihuana como uso recreacional han surgido diferentes dudas acerca de los posibles riesgos potenciales a los que las personas se enfrentan al consumirla, especialmente los adolescentes. Por ello, el neurocientífico del desarrollo Wei-Ti Zheng desarrolló una investigación con ratas en la cual observaba cuáles eran los efectos de estas al ser expuestas al THC. El THC es el tetrahidrocannabinol, que es el principal ingrediente psicoactivo del cannabis. Con esta investigación se descubrió que en periodos específicos de la adolescencia se puede llegar a generar un retraso en la maduración de la corteza prefrontal, lo cual influiría en el comportamiento, en la toma de decisiones, así como también podría generar riesgos a largo plazo en el desarrollo cognitivo y también generaría un mayor riesgo de esquizofrenia. En la adolescencia, una de las últimas áreas cerebrales en madurar es la corteza prefrontal, ya que durante esta época se viven algunos procesos de poda sináptica y reorganización de algunos neurotransmisores, que son los que van a permitir que más adelante haya una conexión neuronal adecuada para un adulto. Todo esto va a permitir que hayan procesos eficientes en la toma de decisiones, el control de impulsos, planificar tareas, mantener la atención, así como el desarrollar la personalidad y responder adecuadamente a algunas situaciones sociales. Se ha determinado que el tetrahidrocannabinol afecta directamente al cerebro porque se une a los receptores CB1. Los receptores CB1 son los encargados de responder a endocannabinoides naturales. Hay múltiples estudios que revelan que en el cerebro del feto estos endocannabinoides ayudan a regular múltiples procesos de desarrollo cerebral y se cree que cumplen la misma función en el cerebro adolescente. Además, estos endocannabinoides están encargados de modular algunas respuestas ante el estrés, la ansiedad, el estado de ánimo, el apetito y el dolor. Un estudio determinó que la exposición al THC en ratas adolescentes interrumpió la maduración de algunos neurotransmisores en la corteza prefrontal. Más adelante, estos animales tuvieron una dificultad para ajustar sus conexiones, que son procesos claves en la memoria y en el aprendizaje. Además, la exposición al cannabis durante la mitad de la adolescencia puede generar un deterioro en la señalización del GABA en la corteza prefrontal. Esto puede provocar una hiperactividad en las neuronas de dopamina, que son las encargadas de la recompensa y la motivación. Además, la exposición a cannabinoides puede extender la ventana de maduración, haciendo más susceptible la aparición de algunos trastornos psiquiátricos. En gran medida, el funcionamiento normal y patológico de las redes neuronales está mediado por el balance crítico entre la inhibición y la excitación. Muchos de los problemas neurológicos y de las enfermedades neuropsiquiátricas, como lo son la epilepsia, el trastorno por déficit de atención, el trastorno de ansiedad y la esquizofrenia, hacen parte de esta pérdida del balance de la inhibición y la excitación. Cuando el consumo de drogas se presenta a edades tan tempranas como la adolescencia, lo que resulta de esta es la alteración del funcionamiento cerebral, debido a que fue interrumpida una adecuada maduración del cerebro por la interacción neurotóxica de las drogas consumidas, impactando sobre todo en las funciones cognitivas y ejecutivas en adultos con dependencia a sustancias. A lo largo del tiempo se han realizado diferentes estudios para sustentar la relación entre el consumo de marihuana y la posibilidad de padecer la esquizofrenia. En 1987, investigadores informaron un vínculo entre el consumo de cannabis, más conocida como marihuana, y el riesgo de esquizofrenia entre más de 45.000 reclutas militares suecos. Aquellos que habían consumido más de 50 veces tenían 7 veces más posibilidad de padecer la enfermedad en relación a los que no la habían consumido en tanta proporción. En el 2002, el psiquiatra Robin Murray en King's College de Londres
y sus colegas descubrieron que un paciente de 15 años que consumía marihuana tenía un riesgo elevado de desarrollar la esquizofrenia a los 26 años, mientras que a los 18 años disminuía ese riesgo que se veía a producir o a generar pues la enfermedad de la esquizofrenia. Las teorías abundan acerca de eso, pero también existen teorías que la contradicen, como algunas que dicen que muy probablemente las personas que están predispuestas a desarrollar la patología de la esquizofrenia tienen una mayor predisposición para consumir marihuana. De igual manera, se expone que los mecanismos neurobiológicos detrás de la esquizofrenia no se entienden todavía bien y que los factores como la vida familiar, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la experiencia educativa y un sinnúmero de experiencias y de factores pueden afectar dicha relación o pueden, mejor dicho, poner en duda que sea específicamente esa relación exacta. Sin embargo, pues mis compañeras seguirán hablando acerca del tema. Otra de las preguntas más frecuentes en torno al consumo del cannabis es la posibilidad de presentar una disminución del coeficiente intelectual. Quizás para muchos investigadores, docentes, políticos, la gran preocupación es el déficit cognitivo y no la enfermedad mental. En el 2012 se expuso que la dependencia al cannabis generaba una pérdida de hasta 6 puntos del coeficiente intelectual, del CI, pero principalmente en aquellas personas que empezaban a ser consumidoras antes de los 18 años de edad. Sin embargo, en el 2018, esta investigación presentó sesgo debido a que no se tenían en cuenta ciertos factores familiares que quizás podían explicar el por qué esos adolescentes consumidores obtuvieron un peor desempeño en comparación a los que no eran consumidores. Se han generado distintas investigaciones, cada una con distintas posturas y puntos de vista, como es el caso del neuropsicólogo Randy Schuster del Hospital General de Massachusetts en Boston, el cual sugirió que ciertas pérdidas cognitivas pueden llegar a ser reversibles, pero no se tiene a ciencia cierta cuánto tiempo durará esto o si estas personas puedan lograr el nivel de una persona no consumidora. Sin embargo, Guilleman, que es otro de los investigadores de este estudio, indicó que definitivamente es mejor parar a seguir consumiendo, debido a que las personas que dejaban de consumir durante 4 semanas obtenían una mejoría en su memoria verbal. El estudio ABCD, Estudio de Desarrollo Cognitivo Cerebral Adolescente, propuesto por el Instituto Nacional de Salud, parece ser una de las mejores salidas, debido a que pretende explicar el papel del cannabis en otras condiciones como lo son la adicción y los trastornos del estado de ánimo. Entre más estados legalizan la marihuana, crece el número de preguntas respecto a lo que ésta puede hacer en el cerebro adolescente. En un estudio que se realizó en Alaska, Washington, Oregon y otros estados en Estados Unidos, se encontró que no hubo un alza en la tasa de consumo después de la legalización, sino un aumento en la tasa de trastornos producidas por el cannabis. Nora Polkott, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, nos dice que hay muchísima información respecto a este tema, pero que va en diferentes direcciones. Lo que se intenta hacer, o lo que intenta hacer este instituto y Estados Unidos, es crear un estudio longitudinal que pueda dar respuesta a todas estas preguntas. Por eso, en 2018 se reclutaron 12.000 niños de 9 y 10 años para el estudio y se quiere seguir con jóvenes hasta los 20 años. Lo que hicieron los investigadores fue tomar una muestra relativamente joven, con diferentes factores sociodemográficos, económicos, culturales, para poder ver cómo estos factores afectan el desarrollo del cerebro y también la probabilidad de que se consuma esta sustancia. También se escogieron gemelos y trillizos para aislar factores de crianza o genéticos que también puedan estar influenciando el desarrollo del cerebro y la probabilidad de consumo. Para esto se tomaron hermanos que sí consumían y hermanos que no consumían. Es necesario indicar que puede que este estudio no resuelva todas las preguntas y que los resultados concretos se den en un largo tiempo. Sin embargo,
Este estudio va a poder ayudar a dar como una mejor visión o un mejor panorama de lo que verdaderamente está pasando y de lo que verdaderamente afecta el consumo del cannabis en el cerebro del adolescente.